desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Hoy quiero hablarle un poquito acerca de las condiciones de los altares. Dice la Biblia, otro ángel, Apocalipsis 8:3, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso, note por favor, para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Una de las cosas importantes que en esta mañana, amado hermano, debemos de considerar es la manera en la cual cada uno de nosotros está viviendo su vida devocional y considerar, examinar, evaluar realmente en qué condición está nuestro altar familiar en casa. La condición bajo la cual está, sabiendo pues si nuestro altar está disponible, por así llamarlo. Mire, dice, otro ángel vino, nuestro altar esté disponible para visitación angélica de parte de Dios. Saber si nuestro altar está siendo de bendición, amado hermano, para otros. Y podemos de alguna manera decir y examinar tanto el altar desde una perspectiva devocional, eclesial, es decir, mi relación con Dios en la iglesia. Examinar mi altar desde la perspectiva personal en términos de mi relación directa con Dios. O examinando el altar desde una perspectiva de relación familiar. Es decir, el altar tiene diferentes perfiles dentro del cual nosotros podemos examinarlo. La Biblia nos habla de diferentes tipos de altares dentro del contexto de la palabra. Nos habla de altares, amado hermano, encendidos. Nos habla de altares restaurados. Pero también nos denota una serie de altares que deben de ser examinados y que definitivamente dejan enseñanza en nuestra vida espiritual, considerándola desde la tal. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26. Quiero platicar con usted un poquito acerca de diferentes tipos de altar, para que cada uno examine su condición, porque la Biblia dice, examínese cada uno. Asimismo, no es válido examinar la devoción o la vida devocional de un hermano, sino la mía, la personal, la que interesa, porque al final del día, cada uno de nosotros va a rendir cuentas de manera personal delante de Dios. La versión Las Américas en Primera de Reyes 18, 26 al 29 dice: entonces tomaron el novillo que le dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, usted sabe que esta historia lo que narra, o esta porción de la palabra lo que narra, es el enfrentamiento de Elías contra los sacerdotes de Baal. Y el versículo 27 dice: y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamad en voz alta, pues es un Dios. Ese Dios aparece ahí con D pequeña, porque es un Dios. Tal vez estará meditando o se habrá desviado
burlándose, ¿verdad, de Elías? Echándole un poquito de salsa allá a los tacos, diría el apóstol. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, es decir, no hubo respuesta. Note por favor, la voz dentro de ese perfil tipifica la respuesta que ellos buscaban delante de su Dios con D pequeña. Sabe que la Biblia habla de muchos dioses, todos ellos con D pequeña. Solamente hay un Dios con D mayúscula, y ese es nuestro amado Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, esta condición de altar, si usted se da cuenta, en la parte final del versículo 29 dice: pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Quiere decir que hay pueblo de Dios, o hay pueblo que se presenta muchas veces delante de altares apagados. Por eso es que nosotros tenemos que considerar nuestra vida devocional para saber qué tipo de altar es el que tenemos nosotros en nuestra vida personal, o nuestra vida familiar, nuestra vida devocional. En este caso específico, en esta batalla frontal entre Elías y los sacerdotes de Baal, vemos que los sacerdotes de Baal no lograron respuesta, evidentemente. Este altar tipifica un altar donde no hay fuego. Un altar donde si no hay fuego, no va a haber respuesta de Dios. Una de las cosas que es importante que nosotros comprendamos es para aquellos que anhelamos respuesta de Dios a nuestras oraciones, a nuestras rogativas, a nuestras peticiones. Una de las condiciones primarias es que el altar tiene que estar restaurado. Y una de las características para que haya respuesta de Dios en un altar es que el altar tenga fuego. O sea, ahí podemos nosotros tipificar muchas cosas, hermano. ¿Cómo se enciende un altar? ¿Alguien de ustedes me puede ayudar y me puede indicar cómo pudiésemos encender un altar? Una de las condiciones primarias para que haya fuego en un altar es que debe de haber madera. ¿Cuántos estamos de acuerdo que sin madera no arde? Y la madera es el producto de un árbol muerto. Y la Biblia dice: vosotros sois plantíos de Jehová. Entonces, una de las características para que mi altar esté encendido es que el altar que yo estoy presentando delante de Dios, es decir, mi tiempo devocional de búsqueda de Dios, tiene que tener fuego. Pero para que ese fuego esté encendido, debe de haber madera. Debe de haber madera seca, y esa madera es el producto de un árbol que ha muerto. Quiere decir que para que mi altar tenga respuesta de Dios, tengo que aprender a morir. Viviendo mi vida libertina, o viviendo mi vana manera de vivir, porque dice la Biblia que muchos de nosotros heredamos de nuestros padres la vana manera de vivir. Entonces, para que yo tenga respuesta de parte de Dios y mi altar esté encendido, tengo que provocar el fuego de Dios sobre él. Y una de las maneras de traer ese fuego de Dios a mi altar es a través de la muerte. De la muerte a la vieja naturaleza, de la muerte a la vana manera de vivir, morir a todo aquello que no le es grato a Dios. Entonces, note por favor, hay altares apagados como consecuencia de una falta de relación con Dios. Hoy el Señor viene con una palabra de restauración sobre esta casa, llamando la atención a cada uno de nosotros a examinar nuestros altares familiares,
a examinar nuestros altares devocionales, amado hermano, sabiendo si realmente estamos agregando los ingredientes y los componentes necesarios para que esos altares estén encendidos. Hay altares apagados como consecuencia de que no hay oración, es decir, mucho altar en casa se ha apagado como consecuencia de falta de oración, como consecuencia de que no he aprendido a morir a la vana manera de vivir, sino que a pesar de que he entrado en el proceso del camino, verdad y vida en el Evangelio, aún hay muchas cosas que sigo acarreando y sigo trayendo de mi vana naturaleza. Entonces la Biblia nos enseña que hay altares apagados. Un altar apagado es un altar que tiene como consecuencia la no relación con Dios. Hay altares derribados que no son los mismos que los apagados. Jueces capítulo 6 versículo 32 dice: por tanto, siempre en la versión Las Américas, por tanto aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir que Baal contienda contra él porque había ¿qué? Derribado su altar. Entonces hay otro tipo de altar en la Biblia también que se conoce como un altar derribado. Ahora, el altar derribado, a diferencia del altar anterior que estuvimos viendo, el altar apagado es un altar que tiene todas las características pero no tiene fuego, es decir, no tiene presencia de Dios. En el caso de este altar derribado, este altar derribado representa o tipifica aquellos altares donde, aunque se tiene una vida devocional y hay una búsqueda de Dios dentro del núcleo familiar, cada uno por su lado o todos en grupo, como se haya definido y decidido dentro del contexto familiar, el altar derribado representa un altar de pelea. Quiero preguntarte, ¿en tu casa hay contienda? ¿En tu casa hay pelea? Porque si hay contienda y hay pelea entre cónyuges, quiere decir que ese altar se le conoce como un altar derribado. Tiene todas las características, pero no hay temor de Dios. Por eso tenemos que examinar, porque mire, puede que nuestro altar simple y sencillamente en mi casa yo ya no oro, o sea, mi altar se apagó, pastor, yo ya tengo meses de no orar, de no buscar la presencia de Dios. Ese altar es muy diferente a un altar donde el esposo y la esposa están intentando buscar el rostro de Dios, pero que a pesar de eso hay mucha falta de respeto entre ellos. Un altar derribado representa un hogar, amado hermano, un altar en un hogar representa un altar donde la pelea, la contienda, la división y la disensión son los partícipes número uno dentro de casa. Note por favor que ahí no hay un altar apagado, sí hay un altar encendido, es decir, se intenta buscar una vida devocional delante de Dios, pero que a pesar de esa búsqueda, mucho de lo que hay internamente en el alma que no ha sido ministrado provoca la contienda, provoca la división y provoca la pelea dentro del hogar. Ese es un altar derribado. Es decir, si había altar, pero como consecuencia, amado hermano, de la falta de respeto entre los cónyuges, de la falta de respeto de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, haga usted ahí la componenda como mejor considere. El orden de los factores no altera el producto en este caso. Pero cuando hay una falta de respeto, hermano, cuando hay pelea, cuando hay un maltrato, cuando hay un trato ácido, cuando hay un trato, amado hermano, áspero para con la mujer, ahí hay un altar derribado. Varón de Dios, tú puedes estar orando delante de Dios, pero si tu trato con tu esposa no es el adecuado, dice la Biblia que tus oraciones no van a pasar del primer techo, es decir, dice que no suben del techo de tu casa. Ese es un altar derribado, es un altar donde ambos quieren buscar, pero que a pesar de esa búsqueda, la contienda, la división y la pelea no desaparece dentro de la casa. Ahí hay que restaurar el altar. Un lugar donde no hay respeto, un lugar donde ya no hay temor de Dios. Tremendo.
Primera de Reyes capítulo 13 versículo 5 dice, mire otro tipo de altar. Por eso tenemos que examinar nuestros altares, amados hermanos, porque podríamos estar pensando que tenemos altar encendido y las condiciones del mismo no sean las adecuadas, y que la ofrenda que se esté presentando en ese altar no sea grata delante de Dios. Y el altar, Primera de Reyes 13:5, y el altar se rompió. Mire, altares rotos. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. ¿Qué tipifica un altar roto? Note por favor, hay diferentes tipos de altares. Hay altares apagados. O sea, hay altar, pero está apagado. Hay altar, pero está roto. Mire, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos un altar devocional delante de Dios? Levánteme su mano, por favor. Porque tenemos que partir. Hermano, mire, perdóneme. ¿Cuántos tenemos una vida devocional de oración delante de Dios? Levánteme su mano, por favor. Usted que tiene su mano abajo, especial atención en su vida devocional. No basta con venir los domingos a la iglesia. Esa es su obligación, ese es su culto racional. Pues usted no puede levantar la mano y decir, pastor, yo sí tengo una vida devocional delante de Dios. Tienes que levantar altar, porque es a través del altar donde la manifestación de Dios va a venir a tu vida de una manera correcta. Altar roto representa la división, la fragmentación de la familia, es decir, altares de Dios donde se busca, pero en división, en contienda, en pelea. Es difícil poder entender eso, hermano, pero muchas veces caminamos dentro del hogar cada uno. ¿Cómo puede ser o cómo se puede tipificar un altar en división? ¿Cómo se puede tipificar un altar fragmentado? Por ejemplo, mire pues, un altar fragmentado, una familia de Dios, donde el varón busca de Dios, la esposa busca, sus hijos buscan. Pero, por ejemplo, la falta de apoyo en términos de búsqueda de Dios puede tipificar un altar dividido. Mi amor, vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar de Dios, pero solamente vamos a ir los días domingos. Ese día que me estás pidiendo para ir a tu culto de damas y para esa otra actividad de damas que va a haber, para eso no tenés aval. Aquí solamente el domingo, mi amor. Vamos a buscar a Dios, sí, solo los domingos. Mi amor, pero es que nosotros necesitamos el rostro de Dios. Nosotros tenemos que meternos más con Dios. Las cosas están duras, papito. Tenemos que buscar más de Dios. Las cosas no están marchando. Sí, pero ya te dije, domingo nada más, si querés. Ahí hay un altar encendido, pero hay un altar fragmentado por falta de apoyo intrafamiliar, donde el esposo no apoya a la esposa en sus actividades dentro de la casa del Señor para buscar el rostro de Él, o en aquellas circunstancias donde ella no apoya el ministerio o el llamamiento que su esposo tiene. Buscan de Dios en casa, pero cada quien busca lo personal, lo propio, lo que quiere, lo que le conviene, lo que en su sano conocimiento es su necesidad, sin entender, amado hermano, que cuando se habla de un altar se está hablando de las necesidades del núcleo familiar completo. Entonces nosotros, si buscamos, vemos en la Biblia altares arruinados, vemos altares dañados, vemos altares sin cuernos, vemos diferentes tipos de altares, pero uno es el altar que a Jehová le agrada, y es donde nosotros tenemos que considerar cómo está nuestro altar. Yo quiero preguntarte hoy, varón de Dios, sacerdote de casa, y en aquellos hogares donde falta la figura varonil, sierva de Dios, que a ti te ha puesto el Señor como cabeza de esa casa por la misma ausencia de una autoridad. Tenemos que examinar, iglesia, Fortaleza de Sión, nuestro altar. El altar devocional de esa búsqueda constante de Dios. Ahora,
tratando de expeditar un poco esto, tenemos que entender, amado hermano, que para que un altar sea levantado correctamente y adecuadamente, hay condiciones descritas dentro de la palabra. Es decir, un altar no es nada más una mera forma de poder intentar buscar yo a mi sano juicio y a mi sano entendimiento una búsqueda de Dios, sino que el altar de Dios tiene componentes específicos. Es ahí lo interesante de esto, que el altar de Dios tiene componentes muy específicos que deben de ser considerados en nuestra vida devocional delante de Él. Cuando nosotros examinamos la palabra altar en el original, la palabra altar se dice en hebreo mitzvah. Esa es la palabra en hebreo que traduce altar, mitzvah. Se escribe M, Z, V pequeña, J, mitzvah. 4 letras. El altar, la palabra que traduce altar en el original, solamente se escribe con 4 letras. La M, la Z, la V o la V de Victoria, que a veces le llaman así, ¿verdad? Y la J, mitzvah. Esas letras en el original tienen un significado que debe de ser considerado con especial cuidado, Vinicio, en nuestra vida devocional. Para que haya un altar encendido, grato a Dios, note por favor, no la manera como yo creo, como yo pienso, como yo considero que se debe de levantar un altar. Lo primero que existe, la primera letra que traduce altar en hebreo, es la letra Mejilá. Por favor, tenemos que tomar atención en esto. Esto lo hemos estudiado ya en más de alguna oportunidad. Pero Pablo, el apóstol, dice que muchas veces estas cosas es necesario repetirlas. Y para nosotros, ¿qué dice la Biblia? Es más seguro. Entonces, para que haya un altar grato delante de Dios, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde nosotros levantemos ese tiempo devocional, debe de existir Mejilá, que es la letra M en el original. Esa palabra Mejilá tiene un significado bien sencilla, la palabra de decir, bien facilita, pero bien difícil de vivir. La palabra altar, la primera letra que se instala es la Mejilá, y esa Mejilá significa en el original hebreo perdón. Quiere decir que un altar levantado delante de Dios correctamente, por eso yo creo que hoy muchos de nosotros, voy primero, tenemos que corregir nuestra manera de buscar el rostro de Dios, amado hermano. Porque para nosotros garantizar que nuestro altar está encendido, la primera letra que debe de existir en nuestro altar es la Mejilá, que significa perdón. No hay altar que el Señor reciba gratamente, hija, si en nuestro corazón no hay perdón a todas aquellas faltas que alguna vez nos han sido lanzadas. Entonces quiero decirte que tú puedes orar 1000 horas, tú puedes postrarte delante de Dios 1000 horas, amado hermano, pero si en lo profundo de tu corazón la palabra perdón no existe para tus detractores, para aquellos que te han faltado, para aquellos que te han fallado, para aquellas personas que alguna vez arremetieron contra ti, tu altar va a estar destruido, va a estar derribado, va a estar, hermano, en cualquier condición menos erigido delante de Dios. Si en tus oraciones tú no puedes perdonar a todos aquellos que te han faltado, no hay, hágame favor, por favor, diga conmigo, no hay altar encendido si no hay perdón en mi corazón.
Quiere decir que tú puedes orar a Dios todos los días, pero si en tu corazón no hay perdón, no estás caminando hacia ningún lado. Porque tu corazón puede, pues mira, tu altar puede estar roto, tu altar puede estar derribado. O sea, sí hay altar, pero está roto, está derribado, está destruido. Está, hermano, ¿cuántas condiciones diferentes de altares hay? La palabra en esta mañana, una de las dos que quiero ministrar en este primer servicio, se llama perdón. Por eso es que el Cristo de la gloria, en la cruz del Calvario, una de sus oraciones al Padre fue: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía altar encendido. No hay un hijo de Dios, un cristiano, un evangélico, un aleluya, un pandereta, póngale el nombre que usted quiera. Aquí en mi país le llamamos cristianos, que pueda decir que tiene altar encendido delante de Dios cuando todavía no ha aprendido a perdonar las faltas que han cometido delante de Él. Mira, hermano, nosotros tenemos que examinar lo profundo de nuestro corazón. Muchas de las cosas que posiblemente vivimos y actuamos en el día a día puedan ser producto de la falta de perdón. El perdón es un regalo que Dios nos ha regalado a nosotros. La capacidad de perdonar a los que nos han faltado, a los que nos han fallado. Ahora, perdonar no es regresar a ser amigos de manita sudada. El perdón es una palabra que sale de los labios, que nace en el corazón, pero que no necesariamente te conlleva a repetir los errores 1000 veces. Lo que el Señor te está diciendo es: perdona y deja ir. Perdona y deja ir. Mire, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres experimentados en el perdón. Saúl, primera de Samuel, dice la Biblia, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti. Número 1. Número 2. Y Saúl procuró, primera de Samuel 19, Dios, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de él de Saúl, el cual hirió con lanza en pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl estaba dañado. El corazón de Saúl necesitaba aprender el significado de la palabra perdón. Amado hermano, si tú deseas un altar encendido delante de Dios, hoy tenemos que venir delante del Rey de Reyes en esta mañana a despojarnos de toda falta de perdón que puede existir en nuestro corazón. Tú deseas respuesta. Mire cómo es esto. Porque para que haya altar encendido, hoy tú vas a entender, no sé quién acá, pero esto que voy a decir le va a abrir el entendimiento a alguien hoy en esta mañana. Para que haya altar encendido, ¿cuál es el primer componente que debo de traer delante de Dios? La mejilá, el perdón. Note que ese perdón provoca una condición de aprobación, o por lo menos si vamos a agregar esos 4 componentes, al agregar los 4 componentes en el orden de Dios, nos va a dar como resultado un altar encendido de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? El primer componente se llama perdón. Sin perdón, por favor tome nota, no hay altar encendido. Por eso es que nosotros vemos que una de las condiciones
por las cuales se encienden los altares delante de Dios, no el único, pero sí suele ser recurrente, buscar con altar encendido la bendición de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Con un altar encendido se puede provocar la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero note por favor el orden. Quiere decir que no hay bendición de Dios si no hay primer componente de altar. Es decir, no hay bendición de Dios. Estamos clamando con altar encendido que Dios responda. No hay respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque no se ha instalado el primer componente, que se llama perdón. Quiere decir que posiblemente, considéralo, evalúalo, examínalo, esa respuesta que estás esperando de parte de Dios no haya venido sobre tu vida, porque todavía hayan cosas que debas de perdonar en tu interior para ser libre y que la bendición de Dios venga sobre ti. Quiere decir que Dios no responde oraciones. Basado en esto me atrevo a decir, Saúl, que Dios no responde oraciones de aquellos que no han sabido perdonar. ¿Por qué? Porque para que haya altar encendido, el primer componente debe de ser perdón. Entonces, ¿no será que esa respuesta que estás esperando va a venir como resultado cuando dejes libre a aquella persona que no has aprendido a perdonar, o cuando perdones aquella situación que se presentó en tu vida que no has perdonado? Hay pueblo de Dios que anhela respuesta de parte de Él ante peticiones específicas, pero su corazón todavía está marcado y está amarrado a la falta de perdón. Puedo hacerle una pregunta. No la vaya a responder en voz alta. ¿Habrá alguien en tu vida, 20, 25 años, 30, 40, 50, no sé cuánto Dios te ha regalado de vida hasta el día de hoy? Pero esto deja pensar. ¿Será que no hay oraciones que no han sido respondidas? Porque realmente yo no he aprendido a perdonar. Considerando que altar se escribe con la mejilá como primera letra, quiere decir que el altar requiere perdón para estar en la condición correcta como Dios lo recibe. Y si estoy encendiendo altar para tener respuesta de Dios, ¿no será que la respuesta no llega como consecuencia de que todavía no he logrado perdonar a mis detractores? Está cardíaco, hermano. Porque muchas veces venimos delante de Dios queriendo tener respuestas concretas y no las recibimos, y pensamos que es Dios el que está fallando, y realmente Dios no falla. Hágame un favor, cierre sus ojos unos segundos y pregúntese a usted mismo si no habrán aún personas que necesites perdonar esta mañana. No abra sus ojos. Una persona que tal vez te dañó físicamente, abusó de ti física, verbal, psicológicamente. ¿No será que hay perdones inconclusos que debes hoy de entregar y decirle: Padre, yo perdono a aquellas personas que realmente me han dañado, Señor, porque hoy entiendo que si yo no perdono, mi altar no se va a encender? Si hay nombres, hay rostros que aparecen, este es el día indicado para ti, para mí, amado hermano. Porque yo hoy, en el nombre de Jesús, declaro que tu altar se va a encender. Y si es necesario que vayas y busques a esa persona que te faltó a ti, no que tú, porque mire, la Biblia dice: si alguien cometió algo en contra de ti, si alguien cometió una falta delante de ti o contigo, ve tú y ponte a cuentas.
Y si la persona a la que le tienes que pedir perdón está sentada a la par tuya en esta mañana, sí, tu cónyuge, varón de Dios, puedes estar tú esperando respuestas, pero si tu relación con tu esposa no es la correcta y la indicada, hoy te tengo una noticia. Si todavía hay falta de perdón, podremos tener el altar físico, pero no en las cualidades y calidades que Dios desea para manifestar su rostro. O sea que sí hay respuestas inconclusas a oraciones, como falta de que no he instalado la mejilá de Dios en mi altar. Por eso es que el Señor Jesús, ese Señor, cuando estaba en la cruz, Padre, perdónalo, Señor, porque a mí no me van a pagar mi altar hoy con la mano. Mire, ¿qué le dieron de beber al Señor Jesús en la cruz? ¿Qué querían? ¿De qué es figura eso? Lo quisieron amargar. Ingratos, hoy están crucificando al Hijo de Dios, ahí van a ver la ira. ¿Y usted cree que Dios no podía haber abierto, Dios Jesús, abierto la boca, hermano, y enviar miriada de ángeles? Pero el Señor dijo: no, a mí no me van a amargar. Note por favor el evento. Viene la amargura y viene la respuesta. Padre, me quieren por este lado insertar la amargura en mi corazón, pero yo sé que la respuesta para que mi altar esté encendido se llama perdón. Un altar permanece encendido cada vez que tú aprendes a perdonar. Cuando tú perdonas la detracción de alguien, tú sabes que vas en el camino correcto, porque tu altar está encendido. Otra vez te volvió a fallar, sí. ¿Y lo volviste a perdonar? Sí. ¿Pero por qué? Porque mi altar sí está encendido. Usted no está peleando con nadie en esta mañana. Mire a su cónyuge que está a la par, ¿verdad que no, mi amor? No venimos peleando. Aleluyita, dicen en mi pueblo. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y señores, señores. Padre, perdónalos. La primera palabra que tú tienes que aprender para garantizar que tu altar esté encendido, hermano, tú que me estás viendo por la televisión o por las redes sociales, para garantizar el altar encendido en mi vida. Mire, un altar encendido garantizado, hermano, va a tener respuesta de, y a este solo abre la boca y Dios le responde rápido. ¿Por qué? Porque tiene altar encendido. ¿Usted ha notado que hay personas que solamente hace falta que una vez digan algo y el Señor inmediatamente responde? Y hay otras que pueden pasar semanas, meses y años orando por una petición y no reciben respuesta. ¿Usted ha visto esos casos y cosas de la vida cristiana? No sé si esto le responda un poquito el por qué a algunos Dios les responde pronto y a otros tarda un poquito más. En los que hay respuesta pronta es porque en su corazón la mejilá ha sido instalada. Son hombres y mujeres que saben perdonar. ¿Vos te recordás de aquella pasada que te hicieron hace como 3 años? No. ¿Dónde? Allá, hombre, ¿no te acordás? ¿Quién? Aquel que le decían ¿cómo así? No me acuerdo. Porque Dios trae a tu corazón un lavamiento que te permite olvidar incluso a los detractores que te han fallado. Di conmigo perdón. ¿Quieres altar encendido, siervo y sierva de Dios? Hoy tenemos que salir perdonando de esta casa a todos aquellos que nos han faltado. Incluso, mire, una cosa, un tema que es bien delicado tratar, es el perdón a mí mismo. Cuando nosotros, porque mire, nadie te conoce mejor que a ti mismo. ¿Quién te conoce a ti mejor? Tú. Y a veces, como conocemos nuestras condiciones, los que somos más duros de instalar perdón sobre nosotros mismos somos nosotros mismos. Por eso es que una de las áreas donde primeramente tenemos que partir es aprendiendo el perdón de Dios sobre nosotros, como el Señor en su benevolencia perdona cada una de nuestras faltas por amor a Él. Y como nosotros somos siervos de Dios y buscamos ser semejantes a Él,
El perdón se debe de constituir, amado hermano. Yo me atrevería a decir que la palabra cristiano debería ser sinónimo de perdón. Ojo, perdonar, quiero dejar claro, perdonar no es regresar al error. Perdonar no es ya te perdoné, estamos otra vez como al principio, a ver si me la volvés a hacer. O sea, no. Perdonar es una condición que me conviene a mí, porque el que va a recibir la bendición de Dios soy yo. El que va a encender altar con el perdón soy yo. Y al altar donde va a venir respuesta de Dios es el altar que yo he levantado delante de Él. Por lo tanto, a mí me conviene. Mira, el Señor Jesús lo intentaron amargar en la cruz misma, entregándole en una lanza una esponja con vinagre y Él. Eso es figura de querer amargar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero su respuesta fue clara y objetiva: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque si el Señor no perdona en la cruz, hermano, su altar se apaga. Y Él no podía permitir que su altar se apagara. Por lo tanto, ante la detracción y ante el daño de la gente, lo primero que sale de sus labios es ¿qué? Perdón. Yo creo que esta mañana nosotros tenemos que examinar nuestra vida, amado hermano. Y a alguien le quiero decir yo en esta mañana: para que Dios responda a tus peticiones, tienes que aprender a perdonar en tu vida. Esto me deja a mí entender algo. Si no hay mejilá, no hay altar encendido. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Puede haber altar roto, puede haber altar quebrado, puede haber altar sin cuernos, puede haber altar derribado, puede haber altar apagado, pero no un altar encendido delante de Dios. Entonces, si nosotros queremos levantar un altar encendido delante de Dios para tener respuesta, porque la respuesta de Dios viene sobre altares encendidos. Entonces, yo tengo mi altar en casa. Sí, examínale todos sus componentes. Porque usted dice que tiene altar en casa, está buscando devocional en casa. Sí, pero todavía sigue peleando con su suegra. Si, hermano, usted sigue peleando con su suegro, hermano, usted estaba en devocional y al otro día estaba maltratando al vecino. Entonces, ¿cómo así? Yo te puedo decir en esta mañana, hermano, la respuesta que estás esperando de Dios es posible que dependa de tu perdón. ¿Por qué? Porque si no hay perdón, no hay altar encendido. Y donde no hay altar encendido, no hay respuesta de Dios. Tenemos que preguntarnos, hermano, si hay algo o alguien que pueda estar deteniendo esa falta de perdón, la respuesta que estás buscando de Dios. No hayas perdonado a un hijo, a una hija, que no hayas perdonado a tu cónyuge, que no hayas perdonado a tu líder, a tu pastor, qué sé yo quién faltó delante de ti, pero esa falta provocó amargura. Y dijiste, no, eso yo sí no se lo voy a perdonar nunca. Y te amarraste con los dichos de tu boca. Y después dices, Señor, ¿por qué no hay respuesta, Padre? Yo he clamado y he pedido a ti, Señor, pero no veo tu respuesta por ningún lado. Hoy quiero decirte que la falta de perdón provoca altares apagados. Y posiblemente esa respuesta que estás esperando vaya a ser el producto y resultado de haber aprendido a obedecer la voz de Dios, perdonando aún aquellos a los cuales tú nunca les causaste daño. Iglesia de Dios, ¿cuánta respuesta inconclusa hay en nuestras vidas espirituales por falta de perdón? Examínalo. Personas adultas que ya llegan a
40, 50 años, que fueron atrapadas en una violación a los 5 años y desde entonces no salen, porque desde los 5 años no han perdonado a alguien que los tocó. Un esposo que llegó iracundo, tal vez en el calor del licor, y golpeó a la esposa, estando ella en estado de gestación, y en esas disvariantes le pegó, la pateó, perdió el fruto de su vientre, y desde entonces dijo: yo nunca voy a perdonarlo, porque esto provocó que yo perdiera mi fruto. Y hasta el día de hoy su vientre no ha vuelto a ser fecundo nuevamente. Yo no sé, iglesia, ¿tú entiendes la dimensión del poder del perdón? Al grado de encender altares. La primera condición que Dios requiere para un mitzvah, para un altar encendido, no es una coincidencia. Lo que Dios te está diciendo es: ¿quieres que tu altar esté encendido y que tu comunión conmigo esté en orden y que yo responda a tus oraciones? Dios hablando. A lo cual tu respuesta es: sí, Señor. Hoy Él te dice: perdona a los que te han ofendido. Padre nuestro que estás en los cielos, es la oración de Él. Perdona nuestras ofensas. Ahí hay una relación vertical con Dios. Como nosotros perdonamos, ahí hay una relación horizontal. Y ahí es donde en esta mañana tenemos que instalar el perdón. Hijo, tal vez tu padre o tu madre te han faltado. No sé cuáles hayan sido las faltas cometidas en su momento, pero ciertamente si en esta mañana en tu corazón empieza a titilar algo, un nombre, un evento, una circunstancia, una situación, te digo: ven al altar, está abierto, y dile: Señor, hoy vengo a recibir tu perdón, o vengo a perdonar a los que me han faltado, Señor, pero ciertamente yo no voy a permanecer más con mi altar apagado. Hermano, que tienes altar en casa, si la primera letra instalada, si lo primero instalado en tu altar no es perdón, quiero decirte, tal vez tu altar está siendo edificado de una manera incorrecta. Enmendémoslo. Reedifiquemos nuestro altar. O podrás pasar mucho tiempo más esperando respuesta de Dios sin recibirla, porque en los altares apagados Dios no se manifiesta. Para que Dios manifieste su gloria, el altar tiene que estar encendido. Y lo primero que tienes que poner son tus leños. ¿Cómo así, hermano pastor? Bueno, muera y venga al frente, venga adelante, venga al altar, muera esa vergüenza. ¿Qué dirá la gente? Ay, van a saber que soy yo el que tiene problemas. Sí, y si aquí venimos a restaurarnos, hermano, este es un hospital. ¿Vienes malo hoy con algo? Mire, cierra sus ojos y que le importe a Dios nada más, no la gente que está alrededor. Venga a perdonar a los que tiene que perdonar, y va a haber respuestas en su vida. Esto me dijo Dios: enséñales a perdonar y verás mi respuesta sobre sus altares. Porque mitzvah se escribe con perdón. No hay altar de Dios que se levante si el perdón de Dios no está en él. Padre, en el nombre de Jesús, varones de Dios, el altar está abierto también para nosotros, porque ciertamente también nosotros hemos sido defraudados algunas veces en nuestra vida. No logras perdonar, ven hoy al altar. Hermano, ¿quieres respuesta de Dios? Enciende tu altar. ¿Cómo? Empieza perdonando a los que te han faltado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Urrababasato.
Padre, ayúdanos. Vamos, perdona. Perdona al que haya que perdonar. Perdona lo que haya que perdonar. Sé libre. El bendecido y beneficiado eres tú. No el que te faltó, no el que te falló. Él ya quedó en el pasado. Ella ya quedó en el pasado. Ven al presente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy hablamos palabra de perdón para todos los que nos han faltado, para todos los que nos han fallado. Incluso, Señor, si yo mismo te he fallado y yo no me he perdonado esa falta, hoy declaro perdón sobre mi vida, sabiendo que también soy humano y falto, pero que tu misericordia y tu gracia son grandes y eternas, mi Dios. Hoy en el nombre de Jesús, por nombre, perdona. Por nombre, perdona, en el nombre de Jesús. Deja ir. Tú serás el beneficiado. Tú serás la beneficiada. Tu altar se está encendiendo. Tu altar se enciende en el nombre de Jesús hoy, instalando la mejilá del perdón de Dios sobre tu vida y sobre la vida de los tuyos en el nombre de Jesús. Oh, Rababasato Keiro. Eso es. Deja ir esa situación. Deja ir esa circunstancia. Santo lugar. En el nombre de Jesús. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Aleluya. Siempre puedo entrar. Puedo entrar. Urrabasato Keiro. Santo lugar. Así es. Todos mis pecados. Vamos, perdona lo que haya que perdonar. En la cruz Por siempre. Oh Jesús. y siempre. Puedo entrar. Santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Oh sí, Señor. Y siempre. Hoy sea sellada la palabra perdón en tu vida. En el nombre de Jesús. Un siervo y una sierva de Dios hoy nacen en ti, capaces de perdonar. Perdonar no es regresar a cometer el mismo error. No te equivoques. Perdonar es dejar ir, enmendar y corregir la ruta. Perdonar no implica retornar al punto de cometencia de errores. No. Es entenderlo, comprenderlo, dar esa dádiva del perdón y avanzar y proseguir. Cuando perdonas, el beneficiado no es al que estás perdonando. El beneficiado eres tú, porque con el perdón empiezas a edificar el altar de Dios encendido en tu vida en el nombre de Jesús. Padre, hoy sellamos con perdón este servicio, sabiendo que aquel que aprende a perdonar edifica su altar delante de Dios, y que el perdón es una condición para la vida eterna. En el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias, mi Rey, y sello ministerialmente esto, Señor, este tiempo
en la vida de cada uno de ellos. Ese perdón es instalado y sellado hoy sobre tu vida. Todo eso échalo al fondo del mar. Tómalo, preséntalo delante de Dios. Dice la Biblia que el Señor lo tomará y lo arrojará al fondo del mar y nunca más se volverá a acordar de ello, en el nombre de Jesús. Oh, Carrababababasairo. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Hoy sellamos este tiempo de ministración de tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.